Padre Santo, te damos infinitas gracias, Dios, por este tiempo de comunión contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás aquí. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, bienvenido el día de hoy. Sé tú, Padre Santo, tomando control de esta reunión, tomando control de todo cuanto se hable, Señor. Que sea respaldado por tu Espíritu Santo. Toma control de mi boca, toma control de todas las palabras que salgan de mí, Señor. Que sean respaldadas por ti, Señor. Que no salga ninguna inferencia personal, Señor. Reconstruye, Señor, restaura. Quita, Señor, de cada una de nosotras las tristezas, los enojos, las frustraciones, en medio de tanta prueba, Señor, en medio de tantos obstáculos. Por las obras de la carne, Señor, que tú, Dios, seas el motivo de levantarnos, que tú seas el motivo de acostarnos, porque tú nos hiciste a hechura tuya, Señor, para buenas obras, y queremos ser, Señor, tu éxito. Señor, que tu eternidad le dé sentido a nuestro propósito. Sácianos de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidas una vez más, mis niñas hermosas. Estoy aquí feliz de ser portavoz de la palabra de Dios el día de hoy y traer este tema que está padrísimo. Todos los temas, yo no sé ustedes si los ven así como yo, pero la verdad es que como que siento que es el Espíritu Santo de Dios que nos ama tanto, que nos va como encauzando, nos va llevando poco a poco a un camino preciso, donde hay un propósito importante. Y el tema de hoy es sígueme. Jesús está diciéndote, sígueme. Estamos en la lección número 41, correspondiente a esta semana del año 2021, semana 41. El verso clave está en Juan 1:43. Juan 1:43 y dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, ponle ahí tu nombre, halló a Mirna, halló a Tere, halló a Pati, halló a Marina, pon tu nombre ahí, halló a Martita, halló a Xiomara y le dijo, sígueme. ¿Quién quiere seguirle? ¿Quién está dispuesto a seguirle? Pero ¿sabes una cosa? El seguirle implica un compromiso. Y el seguirle implica muchas veces dejar algunas cosas que a él no le agradan. Bueno, el objetivo de la lección. El objetivo de la lección es reconocer y responder al llamado. Número 1 es reconocerlo y número 2 es responder. Primero reconoces la voz de Dios y luego le respondes a ese llamado, al llamado más importante de nuestra vida. ¿Sabes cuál es? Seguir al Señor Jesús cada día de tu vida hasta la eternidad. Pero vamos a desglosar un poquito, que eso siempre me gusta, para entender bien los conceptos o de qué estamos hablando. Reconocer es que distingas, que identifiques quién te está hablando. Y responder es contestar o garantizar que estás tomando oído de lo que Dios te está diciendo y vas a responder a ese llamado más importante de tu vida. Vas a tomar esa decisión de seguir a Jesús por cada día de tu vida. ¿Sabes hasta dónde? Hasta la eternidad. Al Evangelio predicado por Jesucristo se le conoce como el Evangelio del Reino, y seguimos hablando de este reino que es, no podemos terminar de hablar de él porque todo se basa en eso, ¿no? Al Evangelio predicado por Jesucristo se le conoce como Evangelio del Reino. En Mateo 4:23, Jesús anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. En Mateo 4:23 es la invitación a entrar a la dimensión donde Él gobierna. Porque cuando nosotros andamos en delitos y pecados, estamos alejados de ese gobierno. Y donde Él se encuentra la plenitud de vida.
Con Él encontramos justicia, paz, gozo, perdón, amor, reconciliación, etcétera, etcétera. Así como nuestro significado y también nuestro propósito. El significado es, ¿sabes qué? Que tú te sientas útil, o sea, la utilidad que tú puedes tener. Y el propósito es el objetivo que pretendo alcanzar con una intención y con una finalidad. Para entrar al reino, quiero que pongan mucha atención en esto. Para entrar al reino, Jesús nos invita a arrepentirnos y a creer en Él. Y al acceder, nacemos de nuevo. Ahí es cuando tenemos el nuevo nacimiento. Y recibimos el llamado para seguirle, porque a partir de ese momento empezamos nosotros a seguirle. Para que nos enseñe lo que necesitamos saber cómo vivir para Él. O sea, Él nos va a capacitar, porque nosotros tenemos una revoltura cuando estamos fuera de Cristo, de creencias, de inferencias, de herencias y de muchas cosas, que Él lo que tiene que hacer es desempolvar todo lo que no sirve y darnos el camino y la luz y la verdad, ¿no? Ese es el papel de Jesús. La vida en su reino es una relación personal continua con el Padre. O sea, nosotros tenemos que estar operando o trabajando en esa cercanía cada día de nuestras vidas. O sea, no es que hoy oré, mañana no, hoy leí, mañana no, hoy me acordé de Jesús, mañana no. ¿Sí me explico? Es en forma permanente, en forma continua, que vas a tener esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una vida de rendición y de obediencia al Salvador, una vida equilibrada entre el ser y el hacer, y una vida de fructificación. ¿Qué significa eso? Es una vida de que tienes que dar fruto, porque dice la palabra de Dios que por sus frutos seremos conocidos. Entonces, si nosotros no damos fruto, entonces no estamos siguiendo la verdad de Cristo. ¿Me explico? O sea, vivir en Cristo implica definitivamente dar frutos. El Rey Jesús nos discipula personalmente para ir conformándonos a su imagen y semejanza. Hay mucha gente que me ha preguntado esto justamente. Si el Espíritu Santo es el consolador y es el que queda acá en la tierra, ¿no? Porque dice, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya, pero yo les dejaré a alguien, y este es el Espíritu Santo, que es el que nos iba a ayudar, ¿no? Y entonces dice, ¿y dónde queda Jesús? Porque Jesús se fue a la diestra del Padre. ¿Dónde queda Jesús? Pues les cuento que Jesús sigue obrando y sigue trabajando, porque Jesús es conocido como el Verbo. Y el Verbo implica una acción. Entonces, Jesucristo, el hecho de que se haya ido a la diestra del Padre y esté sentado en el trono, no significa que se haya olvidado de nosotros. Él sigue obrando, Él sigue capacitándonos, y la obra que Él ejecutó sobre la tierra sigue impactando las vidas hoy día. ¿Me entienden? Entonces, sí, ya quedando claro esto, el Rey Jesús nos va a discipular en forma personal para ir conformándonos a su imagen y semejanza. Y esto lo tenemos a través del legado de la palabra de Dios, de la Biblia. Qué maravillosa realidad es esto, ¿sí o no? Punto número 1. Sígueme. El tema de nuestra lección, sígueme. Hoy voy a pedirle a Tere que esté lista con algunos pasajes que le voy a pedir más adelantito. Pero bueno, sígueme. Vamos al primer pasaje que está en Marcos 1, 14 al 18. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y vio a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, o sea, sígueme, y haré que sean, en lugar de ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Y miren cómo actúan ellos, y dice, y dejándolo luego sus redes le siguieron, o sea, dejaron todo.
En el momento en que Jesús nos llama y nos dice, sígueme, tú tienes que tomar una decisión. O lo sigues o no lo sigues, ¿me entiendes? Pero ellos optaron por dejarlo todo. Dice, dejaron sus redes. Sus redes está simbolizando ahí que es la herramienta de trabajo de ellos, porque ellos eran pescadores. Entonces, para ellos dejar las redes era dejarlo todo. Y ellos dejaron su material con el que trabajaban, con el que operaban como pescadores, y lo dejan todo y se van, ¿sabes qué? Confiando en Dios, y le dejaron todo ahí. Todos hemos seguido al llamado de influencer. Hoy día está muy de moda de que inclusive todos los jóvenes tienen a sus influencers favoritos, ¿no? Y siguen a algunas personas que se idealizan, algunos amigos, a veces artistas, a veces maestros. Hemos seguido carreras de gentes, pasatiempos, deportes, costumbres, filosofías y creencias diversas. Y también hemos seguido nuestras propias pasiones, porque también tenemos pasiones personales, pero también tenemos deseos egoístas. Pero un día Jesús toca la vida a través de la persona que nos habló del Evangelio. Cada una de nosotras tenemos una historia de cómo llegamos a Jesús y que alguien nos habló y que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en ese momento y dijimos, ¿sabes qué? Acepto el llamado. O sea, me estás hablando de Cristo, yo acepto el llamado. Quizá no nos quedó muy claro que junto con la salvación se incluyó el llamado. O sea, tú tienes la salvación, pero también tienes un llamado. A partir de ese momento ya empiezas a tener una responsabilidad porque Él te dice, ven en pos de mí, sígueme. Y Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo, nos llamó a conocerle y a ser su discípulo. El ser discípulo es seguirle, seguir sus pasos, a ser transformado a semejanza en carácter y en acciones para representar en esta hora de la historia a Él. ¿Escuchas tú su llamado? ¿Cómo le responderías al Señor si te dice que le sigas? ¿Qué vas a decirle? Vamos a Marcos 2, 13, 14 y dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar ve a otro discípulo y le dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Él estaba desempeñando otro cargo, no era pescador, tenía un cargo mucho más importante. Pero a también le dijo, sígueme. ¿Y sabes lo que él hizo? Levantándose, le siguió. O sea, no importó el cargo que tenía, no importó la importancia que tenía, valga la redundancia, de ese cargo que desempeñaba, y él, ¿sabes qué? Decidió levantarse y seguir a Cristo. El hecho de que se levantó es dejar a un lado su vida, ¿no? Y que eso fuera ya parte de su pasado. Hoy Jesús nos dice, sígueme. Ellos lo dejaron todo y le siguieron. ¿Tú qué estás dispuesto a soltar por Él? ¿Estás dispuesto tú a soltar algo por Él? ¿O estamos muy apegados o estamos muy aferrados a nuestras cosas materiales, a nuestras familias? No sé. Si Dios te dijera hoy, deja todo, sígueme, ¿estarías dispuesta a hacerlo o sería mucho? Punto número 2. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y esto es importante que ahondemos un poquito porque a veces no sabemos lo que significa seguir a Jesús. Primero es reconocerle como la persona más importante de nuestra vida. El Señor Jesús nos salvó de la muerte eterna. O sea, nosotros estamos ya, no había salvación para nosotros, para ninguno. Pagó la deuda del pecado que nos sentenciaba a pasar la eternidad separados de Dios. Ese era nuestro destino. Pero con su sangre nos redimió, con su sangre nos perdonó y nos dio una nueva vida aquí y por la eternidad. No existe mayor amor por ti y por mí que el que fue manifestado por el Padre y por el Señor Jesucristo al dar su vida para rescatarnos de las tinieblas. Juan 15:7. Juan 15:7 dice así: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan.
Esto es importante, que sepamos que nosotros tenemos ya acceso al Padre a través de Jesucristo. Pero esto que les acabo de comentar a mí me hace reflexionar un poco cuando hablamos de la salvación a través de Jesucristo. ¿Qué papel desempeña el Padre en esto? Y el Padre se soltó de su único Hijo amado. Cada uno de nosotros tenemos hijos o tenemos hijas. ¿Y cuánto amamos a nuestros hijos? Si nos pidieran a un hijo o nos pidieran a una hija y entregarlo a muerte por otras personas, ¿cómo nos dolería? ¿Seríamos capaces nosotros de entregar un hijo, de entregar una hija para salvación de gente mala? ¿Estarías tú dispuesto a entregar a un hijo o a una hija? Es un apego muy importante. Entonces ahí podemos valorar un poco el valor que tiene el Padre en haberse desprendido de su único Hijo, que es Jesucristo, y haberlo entregado para salvación de cada uno de nosotros. Tere, léeme por favor Efesios 2 del 4 al 7. O sea, es importante contemplar esto porque ahí entendemos el valor que tiene entonces el Padre. ¿Me explico? Efesios 2 del 4 al 7. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está clarísimo ese pasaje. Seguir a Jesús significa entonces también reconocer que nos compró, que ya no nos pertenecemos a nosotros, que le pertenecemos a Él, porque Él pagó el precio por nosotros. Tenemos un dueño, tenemos un Señor que nos quiere y que nosotros tenemos que servirle a Él y no a otros dioses. O sea, tenemos que disponernos a amarle, a obedecerle, a entregarle nuestra vida. En Mateo 6:24 dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Con cuál nos quedamos? Y en primera de Corintios 12:3 dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. O sea, tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, hacia dónde dirigirnos. Seguir a Jesús, ¿sabes qué significa? Que somos sus discípulos. A partir de este momento en el que tú abres su corazón para que Jesús entre a tu vida y reine, a partir de ese momento tú te conviertes en un discípulo. Discípulo es seguidor, ¿me entiendes? Eres un seguidor de Jesús. Eres un aprendiz, o sea, estamos aprendiendo de Él, dispuestos a ser entrenados por Él, que anhelamos imitarle y anhelamos hacer sus obras. En primera de Juan 2:6 dice que el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. O sea, tenemos un modelo a imitar para seguir a Jesús. Punto número 3. Entonces Jesús se convierte en ese modelo y ejemplo a seguir. El Señor con su carácter y con hechos de su vida es el modelo a seguir. Y Jesús es el modelo para hombres y para mujeres, ya que es la representación fiel del Padre que nos creó a todos. A ver, Tere, léeme Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. Aquí dice, entre más lo conozcamos y le imitemos, seremos más personas más felices, más santas y más plenas, tú y yo, ¿no? Hebreos 1 del 1 al 3, por favor. Del 1 al 3. Dios, habiendo habitado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, por el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Tere. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pablo, tenemos un testimonio importante, ¿no? A través de la Biblia, de que él primero era seguidor de todos los hijos de Dios y los acosaba y los maltrataba y mataba a los cristianos. Pero una vez que fue convertido, él se empezó a transformar y él era un imitador de Jesucristo. Y entonces la gente empezó a idealizarlo y él decía, ¿sabes qué? Sean imitadores de mí, pero en esto, en que yo soy imitador de Jesús. ¿Sí me explico? ¿En qué debemos imitarle? Vamos a ver. Número 1 puede ser en complacer al Padre, o sea, porque Jesús todo lo que él hacía era para complacer al Padre. Llevó a cabo todas las obras que le encomendó y la principal fue la redención de la humanidad. En Marcos 1:11 dice, tú eres mi hijo amado, ¿se acuerdan de ese pasaje? Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. O sea, complacencia quería decir, estoy contigo, estoy contento contigo, o sea, estoy complacido contigo. En Juan 8, del 28 al 29 le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, yo imito, dice Cristo, al Padre. Ustedes imítenme a mí, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, aquí nos está dando una clave y una luz muy importante. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros y que no se separe de nosotros? Imitar a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Hacer lo que el Padre le mandaba. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros hacemos lo que el Padre nos manda, nosotros siempre vamos a tener la garantía de que Él va a estar al lado de nosotros. Nosotros deseamos complacer al Señor porque nos ama y por lo que Él ha hecho por nosotros. No para ganarnos su favor. Es para hacerlo necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de su palabra. Por eso es tan importante y siempre estoy exhortando a que leamos la Biblia, a que oremos, a que nos unamos al grupo de intercesión, al grupo de oración, porque todo eso nos da cercanía con esa presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros para revelarnos la voluntad de Dios. O sea, nosotros muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo, si nosotros tenemos comunión con Él, nos revela esa verdad. Y ¿sabes qué? También nos empodera para llevarla a cabo, porque muchas veces en nuestras propias fuerzas no podemos. Pero si el Espíritu Santo nos empodera, podemos llevarla a cabo y aparte nos guía cada paso, o sea, nos guía cada paso. Vamos a ver Juan 14:26. Dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará y el Padre lo enviará para tomar mi lugar, porque como Él estuvo aquí en la tierra y se tuvo que ir al cielo, entonces dice, les dejaré al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es la función? Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea, si hay algo que se te vaya a olvidar, ahí queda sembrada la palabra en tu mente y en tu corazón. Y eso es importante porque yo me he dado cuenta que en momentos de prueba, cuando estoy pasando momentos de prueba, esos pasajes que pareciera que los he olvidado, los tengo sembrado en mi mente y en mi corazón. Y de repente el Espíritu Santo los escudriña de mi interior y me los saca y me los revela. Y en el momento en que yo estoy orando, ya me saca ese pasaje como para una verdad aferrada a la palabra. Y eso me da aliento, me saca en victoria y me da respuestas para ese momento de prueba. Otra forma de imitar es amando a Dios y al prójimo como Él lo hizo. Qué fuerte, ¿no? Amando a Dios y al prójimo como Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo Él? Bueno, dice, ¿cómo lo amamos a Él? Lo amamos obedeciéndole,
poniendo en práctica lo que nos manda de su palabra, alineándonos en cada área de nuestras vidas a su voluntad. En Juan 14:15 dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Ahí te lo está diciendo clarito. ¿Cómo es que me vas a decir? Porque tú me puedes decir, ¿sabes qué, Padre? Yo te amo, ¿cómo te amo, Señor? Sí, ok, dice él aquí. Tú me vas a demostrar sin tanta palabra que me amas si es que cumples los mandamientos. Entonces trata de cumplirlos, ¿no? Trata de cumplirlos, porque a veces es imposible, pero tú con la ayuda del Espíritu Santo vas venciendo y vas ganando victorias. En Juan 14, 23 al 24 respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, aquí está clarísimo. Imagínate, es tanta la unidad y la comunión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que teniendo al Espíritu Santo te abre puertas para Jesús, y teniendo a Jesús ya tienes al Padre. Eso es lo que te está diciendo en ese pasaje que está padrísimo. Punto número 4. Tomamos la cruz cada día. ¿Quién quiere tomar esa cruz cada día? No es sencillo, no es fácil, pero en Lucas 9, 23 al 25 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verso 24 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El verso 25 dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, ¿dónde está tu enfoque? Te está diciendo ahí. O sea, ¿dónde está tu enfoque? ¿En riquezas? ¿En poder? ¿En gloria? ¿Dónde está tu enfoque? Entonces dice la palabra de Dios que nos neguemos a nosotros mismos, que le digamos al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que esté mi corazón? Yo quiero obedecerte, Padre. Y la cruz representa nuestra decisión de seguir al Señor, optando siempre por su voluntad y muriendo a la nuestra. O sea, optando por su voluntad y morir a todos los deseos de la carne. Cada día enfrentamos multitud de opciones, de tentaciones, todos los días. Todos los días somos tentados, todos, creyentes, no creyentes, somos tentados. Entonces somos fuertes cuando nosotros empezamos el día y oramos y encomendamos ese día a Dios. Cuando viene la tentación que va a llegar, tú como ya te equipaste, te armaste y te protegiste, ¿no? Vas a poder salir victorioso de eso. Pero si tú no oras, entonces estás como vulnerable, esa es la palabra. Estás vulnerable para que el enemigo haga contigo lo que se le da la gana. ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Seguir al Señor? ¿Al mundo? ¿Nuestros deseos egoístas? ¿Cuál es tu decisión? La cruz entonces representa el mayor acto de amor del Padre y de Cristo por nosotros. En el Getsemaní, sudando gotas de sangre, el Señor le dijo al Padre en Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tomemos en cuenta que en ese momento Jesús era carne igual que tú y yo, y tenía debilidad en ese momento porque era un hombre. ¿Sí me explico? Con sus debilidades, con temores, con miedos. Él, como era Dios, sabía lo que le venía. Era Dios y él sabía lo que venía. Pero por otro lado, era hombre y entonces sintió temor. Y entonces clama al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el ejemplo está en la parte donde dice, pero no sea como yo quiero. O sea, yo quisiera que me libres de esto. Que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, nosotros por eso pedimos, Señor, toma control de esta situación, este ser querido está enfermo, este ser querido está padeciendo, está sufriendo.
Yo quisiera que lo sanes en el nombre de Jesús. Y tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Y dice tu palabra que podemos clamar por milagros, señales y prodigios. Mas no sea mi voluntad sino la tuya, porque tú tienes un propósito que seguramente será mucho mejor para esta persona que el que yo estoy pidiendo. ¿Sí me explico? O sea, tomar la cruz es decidir amar a Cristo. Y amar a Cristo significa hacer su voluntad y no la nuestra, en cada situación que enfrentamos. El Señor fue obediente hasta la muerte y por eso Dios lo exaltó al máximo. Vamos a ver qué dice Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, recordemos que Jesús también es parte de la Trinidad de Dios. O sea, Él se pudo aferrar a ser Dios y no padecer y sufrir, porque entonces Él tiene poder para hacer muchas cosas. Pero ese poder Él no lo puso en práctica en ese momento. ¿Sí me explico? Él vivió como hombre y como hombre se sujetó a las limitaciones que tenían los hombres, ¿no? Entonces se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo significa que quería servirle a ti, a mí, a la humanidad, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fíjate, te recalcan esto porque esto es importantísimo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y se humilló porque era un acto de humillación el hecho de ser crucificado en la cruz. Y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso, cuando nosotros oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, sabemos que el nombre de Jesús tiene autoridad, porque Dios le dio esa autoridad por haber sido obediente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotras también? O nosotros tenemos que ser obedientes. Seguir a Jesús nos va a transformar a su imagen. O sea, se tiene que ir viendo en nosotros que va menguando nuestra carne y va creciendo nuestro espíritu. Tenemos que, la gente que está alrededor nuestro se tiene que dar cuenta de que Jesús nos está transformando a su imagen, no a tu imagen, a su imagen. ¿Y eso cómo se va a ver? Se va a ver en actitudes, se va a ver en las intenciones que tengas en tu corazón, se va a ver en las acciones que tú hagas, ¿no? Al seguirlo día a día nos iremos pareciendo más y más a Él y lo vamos a empezar a reflejar. O sea, la gente va a ver a través nuestro el reflejo de Jesús. Respondamos a ese llamado y seamos discípulos que experimentan esa plenitud de vida abundante, porque eso es lo que Dios te ofrece, vida abundante, para hacer proezas para Él. O sea, a través de nosotros el Señor va a hacer sanidades sobrenaturales. A través de nosotros, a través de nuestras oraciones, Dios se va a manifestar con poder y gloria, va a dar trabajos, va a fluir en el Espíritu, ¿no? Seguirle va a traer una recompensa aquí y en el futuro. Tere, me lees por favor Lucas 18 del 28 al 30 para cerrar con esta de cómo seguir a Jesús, porque Dios nos va a transformar a través de esta imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18, 28 al 30, por favor. ¿No está poderoso esto? O sea, está hermoso. Adelante, Tere. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Quién recibe esa palabra? O sea que todo lo que nosotros dejemos por Él vamos a ser recompensados. Vamos a ver la activación. Jesús estuvo dispuesto y dio su vida por ti y por mí. ¿Estás dispuesta tú o estás dispuesto tú a dar tu vida por Él?
a amarlo en respuesta a ese inmenso amor, vas a corresponderle. Aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿no vas a renegar? ¿Qué le respondes? En Juan 16:33 dice, en mí ten paz, porque en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sea lo que sea la prueba que tú estés viviendo, no importa. Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción, pero confía. O sea, confía es, ten fe, a pesar de lo que ves, a pesar de que esta pandemia está tan larga, a pesar de la situación económica del país, a pesar de la delincuencia, a pesar de todo lo malo que vemos cada día de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿sabes qué? En medio de esa aflicción, confía, porque sabemos que Él ya venció al mundo. ¿Y sabes cuándo lo venció? Cuando resucitó. Porque vino la muerte y cuando Él resucita al tercer día, dijo, ¿sabes qué? No hay nada que me retenga aquí. Y sale victorioso y se va a la diestra del Padre. Y desde ahí Él reina por los siglos de los siglos para ti y para mí. ¿No está poderoso? Entonces tú y yo somos enviados a hacer lo mismo que Él hizo. O sea, que no te sorprendas en que lo que se pretende de ti y de mí. Los discípulos somos enviados a continuar la obra de Dios. O sea, tú y yo somos encomendados por Jesús para que continuemos lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Por eso cuando Él murió, dijo, consumado es. O sea, porque lo que Él tenía que haber hecho, lo hizo. Ahora nos está dando el relevo a nosotros, ¿me entiendes? Sí saben de las carreras de relevo que les dan un palito y entonces tienes que dárselo al siguiente que continúa la carrera. Bueno, pues Jesús terminó su parte y entonces te está dando el relevo a ti para que tú tomes control, porque ahora te toca correr a ti para llevarte a la victoria. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que continuar su obra, manifestar su poder, haciendo nuevas generaciones de discípulos. O sea, nosotros somos una generación, pero podemos llevar a otras generaciones también a que también se hagan sus discípulos. Vamos a ver, ya casi estamos terminando, Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y checa esto, predica el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Al que te encontraste en la farmacia, al que te encontraste cuando fuiste al doctor, en la fila del súper. Y dice la palabra de Dios en el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No queremos ver gente condenada. El verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí viene una parte clave. Tú y yo somos representantes de Cristo y entonces vamos a tomar su nombre, porque a través de su nombre dice la palabra de Dios en el verso 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Imagínate tú y yo echando fuera demonios. La mayoría hablamos de estos temas y tenemos miedo de enfrentar situaciones espirituales. Pero tenemos que tener esa valentía de saber de que pase lo que pase, sea lo que sea, Dios está con nosotros. Entonces no eres tú, sino el mismo Jesucristo que te usa a ti para echar fuera esos demonios. Dice que también en su nombre hablaremos nuevas lenguas. Y esto son dones del Espíritu Santo y esto se lo puedes pedir porque hay muchas veces que cuando nosotros oramos no sabemos cómo pedir las cosas. Cuando nosotros oramos en lengua y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el don de lenguas, podemos entregarle a Dios todas las cargas que tenemos nosotros a través del don de lengua. El Espíritu Santo escudriña en ti y en mí nuestros corazones, nuestras necesidades y ¿sabes qué? Las manda al cielo para que venga la respuesta del cielo. Y dice que también tomaremos en las manos serpientes, o sea que vamos a tomar cosas peligrosas posiblemente. Y si bebieren cosa mortífera, o sea, hablan tanto de la vacuna, que esta vacuna puede hacer
barbaridades en nuestro interior, en nuestros órganos. Pero yo cuando fui con mi hija a ponerme la vacuna, me acordé de este pasaje y le dije: Señor, si yo bebiera cosa mortífera, no me hará daño porque voy en tu nombre, voy con tu cobertura, voy con tu cuidado y ningún daño me hará esa vacuna. ¿Me explico? Porque sobre los enfermos vas a imponer manos. A veces imponemos manos, pero también podemos orar a través de las oraciones de intercesión y los enfermos sanarán. Todo eso tenemos la facultad nosotros de hacerlo. Entonces tenemos que invitar a otros a seguir a Jesucristo, pero cuando tú invitas a una persona no es solamente invitarla y olvidarte de ella, sino acompañarla y darle el seguimiento. Así como yo estoy cada semana al pendiente de ustedes, dándoles el mensaje, dándoles la palabra, de esa misma forma tenemos que agarrar a una persona, pero que también a esa persona se le vaya dando ese seguimiento, ese paso, ¿no? Los fundamentos, para que esta persona esté cimentada en la roca que es Jesucristo. Y en Marcos 16, del 19 al 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos. Eso ya es la victoria de Jesús. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Y esta palabra es para cada una de nosotras. Vamos a orar porque ya me está poniendo nerviosito esto con los señalamientos del tiempo. Pero bueno, Padre, te damos gracias, Dios, por este mensaje tan hermoso, Señor. Queremos seguirte, queremos comprometernos más contigo cada día de nuestras vidas. Estamos dispuestas a morir a nosotros para seguirte a ti, Jesús. Es un llamado a una entrega absoluta. El Señor dijo que el que pierde su vida por causa suya, la salvaremos. Y nosotros estamos dispuestos a seguirte, Señor Jesús. Estamos dispuestos a perder todo por causa tuya. A veces nuestra reputación, nuestro trabajo, todo lo que fuera necesario. Solo si voluntariamente estamos dispuestos, Señor, a seguirte. Reconocemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas y hoy deseamos con todo nuestro corazón, Señor, seguirte. Danos el discernimiento para entender tu plan para nuestras vidas. Queremos ser coherentes en nuestras vidas. A veces somos frágiles, Señor, pero con un corazón que anhela verdaderamente seguirte. Fortalécenos, Señor, en estas debilidades. Perdona nuestras faltas. Queremos dejarlo todo por ti, Señor. Nuestra meta eres tú. Deseamos desprendernos de todo lo que nos ata, Señor, y con humildad y con agradecimiento seguirte con fidelidad y obediencia. Pero todo esto solos no podemos, Señor, así que clamamos a la presencia del Espíritu Santo en cada familia aquí representada, Señor, para que podamos seguirte con todo el amor del mundo, Señor, y que podamos dar frutos, que podamos orar por los enfermos y que estos sanen, Señor, que podamos liberar a los endemoniados, que podamos, Señor, hacer proezas y milagros, Señor, con el respaldo de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados.
Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.